Reciban un cordial saludo, mis queridos estudiantes de segundo año. En esta oportunidad, pues, les doy la bienvenida al tercer laxo. Ya pues estamos culminando nuestro año escolar y espero pues que en este corto periodo que ya nos queda, pues le saquemos el máximo provecho y tratemos de esforzarnos un poco más para obtener las calificaciones y poder seguir hacia el siguiente año escolar. En esta oportunidad vamos a trabajar con la primera clase A del segundo laxo, lo que corresponde a segundo año. El tema que vamos a tratar en esta oportunidad tiene que ver con el renacimiento, ¿ok? Vamos a ver cuáles fueron todas esas manifestaciones artísticas que se reflejaron durante ese periodo llamado Renacimiento, el cual se ubica entre los periodos, el periodo 15 y el periodo 16. Y fue un proceso que se dio en la Europa occidental, ¿ok? En este periodo los artistas, pues se dice renacimiento porque fue un renacer de todas aquellas manifestaciones artísticas que se habían dejado atrás y que los artistas durante este periodo quisieron volver a recoger, volver a captar todas esas manifestaciones artísticas, pero dándole una nueva perspectiva. Es decir, ellos trataron de crear todas aquellas obras nuevamente, pero dándole en un sentido dándole un sentido más humanista. Por eso vemos que en el Renacimiento se trabaja mucho con el humanismo, es decir, dejaron un poco, en este periodo pues se deja un poco aquella parte de la mitología, de la parte teocentrista, que era la creencia prácticamente basada en las cosas de Dios, y los artistas tratan de centrar sus obras más en el humanismo, es decir, en las perspectivas del hombre como tal, del ser como tal, ¿ok? Entonces ahora vamos a ver unos videos donde nos va a explicar bien cómo se dio este periodo del Renacimiento, el cual estuvo dividido en varias etapas. Pues todo esto lo vamos a ver en el siguiente video que les vamos a presentar, ¿ok? Para que ustedes obtengan toda la información para posteriormente realizar la actividad que va a ser evaluada. Entonces presten mucha atención, tomen sus apuntes para que veamos cómo se dio este proceso del Renacimiento. Mucha suerte y atención al video. El Renacimiento es un estilo ligado a la revolución cultural que se produce en el siglo XV y XVI y que conocemos como el humanismo. El hombre pasará a ser el centro de atención de la época, al tiempo que se redescubren a los clásicos griegos y latinos, cuyas obras serán objeto principal de estudio. Pero no solo esos modelos serán escritores, sino que también habrá artistas que habían realizado obras de arquitectura o escultores que centraban su trabajo en el culto al ser humano. Los arquitectos se inspiraron en los modelos clásicos, mezclando partes del estilo griego y del estilo romano. Los nuevos adelantos, además, permitían perfeccionar algunas de las obras que se habían realizado ya en la antigüedad. Para los pintores y escultores, la mitología fue una fuente de inspiración inagotable para sus obras. La idealización, mostrada a través de la belleza del cuerpo humano, también se hará El Renacimiento sustituyó al gótico como estilo artístico predominante, primero en Italia y después en toda Europa. Como hemos indicado en el vídeo anterior, este nuevo estilo se basó en la recuperación del mundo clásico, de Grecia y de Roma, y más en concreto en la concepción de belleza y armonía que tenían estas civilizaciones de la antigüedad. El Quattrocento, que coincide con el siglo XV y que podía definirse como una etapa de descubrimiento y experimentación. En este periodo, el principal foco creador y difusor del Renacimiento fue la ciudad de Florencia. Y en segundo lugar, el Cinquecento, una etapa de madurez que tuvo a la ciudad de Roma como eje central del mundo renacentista
y desde ahí posteriormente se difundiría a toda Europa. A lo largo del Renacimiento tuvieron una importancia fundamental los mecenas, es decir, esas personas de alto nivel económico que bien por razones políticas o bien por su gusto por el arte y la cultura financiaban o hacían encargos a los artistas. En el 480 destacaron sin duda en la ciudad de Florencia los Medici. En Roma los principales mecenas fueron los propios papas, en concreto algunos de ellos Medici. Estamos hablando de pontífices como Julio II, León X o Alejandro VI. Una vez delimitadas temporalmente las fases del Renacimiento, ahora sí vamos a pasar a hablar de la arquitectura, centrándonos primero en sus principales características. La primera de ellas tiene que ver con el uso de elementos arquitectónicos propios de la arquitectura grecolatina. Estamos hablando, por ejemplo, del arco de medio punto, la bóveda de cañón, las cúpulas o los frontones de carácter triangular en las fachadas de los edificios. A esto habría que añadir la recuperación de las ideas de proporción y armonía propias del mundo clásico. Por último, y en consonancia con el antropocentrismo propio del Renacimiento, estaría la construcción de edificios adaptados a las medidas humanas. De entre los arquitectos del 480 hemos de destacar en primer lugar a Filippo Brunelleschi, a quien debemos la impresionante cúpula de la Catedral de Florencia. También hay que destacar de este mismo autor la iglesia de San Lorenzo y la iglesia del Espíritu Santo. En segundo término habría que hablar de otros dos arquitectos, Alberti y Michelosso. A este último debemos la construcción del Palacio Medici-Riccardi, todo un ejemplo de arquitectura civil en el mundo renacentista. De la arquitectura del Cinquecento hay que señalar la existencia de dos focos, Roma y Venecia. Del primero de ellos hay que destacar la construcción de la Basílica de San Pedro, inicialmente planificada por Bramante y posteriormente tomada y modificada por Miguel Ángel, que tampoco va a ser el que definitivamente la termine, pero sí el que le dé un empuje casi definitivo. En el caso de Venecia cabe destacar la figura de Andrea Palladio, que se especializó sobre todo en la construcción de villas. De entre ellas cabe destacar Villa Rotonda, que está saliendo en estos momentos en imagen. La escultura del Renacimiento también se inspiró en la antigüedad clásica. Preocupa sobre todo el cuerpo humano, la belleza y la proporción, lo que les lleva en muchos casos a representar las figuras desnudas. De entre los grandes escultores del 480 destacan sobre todo Ghiberti y Donatello. El primero de ellos esculpió las puertas del baptisterio de la Catedral de Florencia, y al segundo vemos esculturas exentas de gran calidad, como son el David y el condottiero Gattamelata. Miguel Ángel fue el gran escultor del Cinquecento. Destaca, por su equilibrio y por su armonía, el impresionante David, esculpido a partir de un enorme bloque de mármol. También hemos de señalar la importancia de la escultura de Moisés y, por último, por la emotividad contenida que refleja la escultura de la Piedad. La pintura renacentista, tal como había sucedido en el caso de la arquitectura y la escultura, también va a tomar el período clásico, es decir, Grecia y Roma como modelo para sus composiciones artísticas. De entre sus características cabe destacar, en primer lugar, el dominio de la perspectiva, que permitía tanto representar la profundidad como las distancias. El segundo rasgo a tener en cuenta de la pintura renacentista es la búsqueda de la proporción, así como la idealización de las figuras y de los paisajes. Por último, hay que hacer referencia a las temáticas de estas composiciones artísticas del Renacimiento. Cabe destacar tres. Hablaríamos en primer lugar de temas de tipo religioso, en segundo lugar de mitología, es decir, representaciones de hechos de narraciones mitológicas, y por último la elaboración de retratos. Se podría citar una gran cantidad de importantes pintores del 480,
y seguramente podríamos detenernos mucho más a hablar de los más importantes. Sin embargo, me voy a contentar simplemente con citarlos. Destacaríamos a Masaccio, Fra Angelico y Botticelli. El primero de los grandes pintores del Cinquecento al que vamos a referirnos es Leonardo da Vinci. Da Vinci destacó por el uso de la técnica del esfumato, que consiste en difuminar los contornos de las figuras para conseguir una mayor profundidad. De entre las obras de Leonardo vamos a hablar solo de dos. En primer lugar, la conocida Gioconda o Mona Lisa y en segundo término, La Última Cena. El segundo de los autores del Cinquecento del que vamos a hablar es Miguel Ángel. Miguel Ángel destacó sobre todo en la técnica del fresco, entre otros motivos porque se pasó muchos años trabajando para los papas en Roma. En concreto, dentro de los frescos de Miguel Ángel destacan, por su importancia, dos: el Juicio Final, que está en la zona del altar de la Capilla Sixtina, y luego los frescos del techo de esa misma capilla, y entre ellos hay que hablar sobre todo de la escena de la creación. Otro autor que dedicó buena parte de su vida a trabajar en la corte pontificia de Roma fue Rafael. A él debemos buena parte de los frescos que hoy día están en los palacios vaticanos. Además, Rafael destaca por pintar madonas, es decir, vírgenes con el niño y en ocasiones también con San Juan Bautista. Por último, hemos de hacer referencia a la escuela pictórica veneciana, que destacó por su peculiar uso del color. De entre sus autores destacan Tiziano, Tintoretto y el Veronés. Pasamos ahora, si bien de forma breve, a hablar de cómo se difundió el Renacimiento por distintos países de Europa. Mencionaremos simplemente 4: Flandes, Alemania, Francia y España. La influencia del Renacimiento italiano en Flandes fue escasa y tardía. Esto se debe sobre todo a las peculiaridades de la pintura flamenca, muy centrada en el realismo y en el relato. Ahora bien, a partir de Van Eyck, que fue el introductor del Renacimiento en Flandes, esta pintura va a ir ganando fuerza. De este autor hemos de destacar el matrimonio Arnolfini. De la pintura renacentista flamenca hay que destacar también al Bosco por su perfección pictórica y por sus mundos fantásticos que recrea sobre el lienzo, y en segundo lugar a Bruegel el Viejo por su pintura satírica. Nos detendremos muy poco en Alemania, simplemente para hablar del gran grabador Alberto Durero. De entre sus obras destacamos Adán y Eva o La Melancolía, y el retratista Hans Holbein. Las principales manifestaciones artísticas del Renacimiento francés se dieron en formas de arquitectura. Destaca el Palacio de Fontainebleau y el Palacio de Chambord. Nos adentramos ahora en la explicación del Renacimiento en España. Hablaremos primero de la arquitectura, distinguiendo tres estilos distintos: el clásico, el herreriano y el plateresco. El clasicismo, como bien se aprecia en el palacio que en el complejo de la Alhambra de Granada construyó Pedro Machuca para el emperador Carlos V, estuvo fuertemente influenciado por la arquitectura italiana del Renacimiento. El plateresco recibe ese nombre porque de alguna manera los relieves de las fachadas de los edificios pretendían imitar la labor de los plateros con ese mineral. De entre las obras platerescas vamos a destacar la fachada de la Universidad de Salamanca. El estilo herreriano, caracterizado por la escasa decoración en sus edificios y su monumentalismo, tomó su nombre del arquitecto Juan de Herrera, quien diseñó el monasterio de San Lorenzo del Escorial bajo el reinado del rey Felipe II en el siglo XVI. La escultura española del Renacimiento destacó por su expresividad religiosa y por el uso de la madera policromada. De entre sus autores cabe destacar a Juan de Juni y Alonso Berruguete. Esa expresividad religiosa de la que hablábamos para la escultura se manifestó también en el caso de la pintura.
En esa línea vamos a situar las obras de autores como Sánchez Coello y Luis de Morales. Ahora bien, si alguien destacó por su dramatismo y espiritualidad y fue el gran pintor de la época, fue el Greco. Ok, chicos, ya una vez visto todo este proceso del Renacimiento, cómo se dio, cómo fue su pintura, cuáles fueron todas esas temáticas que se tomaron para la pintura, la arquitectura, las esculturas, ¿cuál va a ser la actividad que ustedes van a realizar? Pues muy sencillo, ya ustedes han trabajado con esto, entonces una manera de que ustedes me puedan reflejar ese aprendizaje que han obtenido durante la visualización del video es, me van a realizar una infografía, ¿ok? Traten de ser creativos, traten de plasmar todo lo que vieron allí, ¿ok? Traten de hacer una síntesis de todo eso, ¿verdad? De ver, no se les olvide, ¿verdad? La introducción, no se les olvide en los periodos en los que está dividido el Renacimiento, no se les olvide hacer énfasis en la pintura, en la escultura, en la arquitectura, ¿ok? Porque son las manifestaciones artísticas que allí se están presentando y que ustedes deben conocer, pues, para tener ese aprendizaje. Entonces, me van a realizar una infografía sobre el video que se les presentó. Ustedes van a tratar de estructurar esa infografía, ¿ok? Con imágenes, ¿verdad? Con sus colectivos, con sus respectivas leyendas, ¿ok? Entonces es algo que ya ustedes han tratado porque se les ha trabajado mucho en las guías didácticas. Entonces espero que esta vez aprovechen esta oportunidad y realicen esta infografía con el mayor de los éxitos. Esto tiene un valor de 20 puntos, ¿ok? Trabajen y traten de enviarlo en el periodo que corresponde. Tienen una semana para realizar esta actividad, ¿ok? Que tengan muchos éxitos y los espero en la próxima clase.